Libro que, como le dije, pues aquí tenemos el más reciente libro del cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Escuchó usted la claridad de sus palabras. 1. En el caso de Marcelo Ebrard, le presentó 4 demandas, las 4 las perdió. La Corte condenó a Ebrard a que además pagara los costos y está en desacato porque no los ha pagado. Y cuando los pague, ya oyó al cardenal Sandoval, pues ese dinero se lo va a dar a los pobres que tanto lo necesitan. Y escuchó también la claridad de sus palabras. La violencia que hay en México es consecuencia de los abortos, de la masacre que se está cometiendo en el Distrito Federal. ¿Quién promovió eso? El mismo individuo, Marcelo Ebrard. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ver cómo es que se aprobó esta ley que no solo protege, sino que promueve el aborto, llamada Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Un poco de historia, aquí está el recuento. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal a fin de despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación el 24 de abril de 2007 por 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de las reformas que despenalizan el aborto en el Distrito Federal el 28 de agosto de 2008. Todos los demás códigos penales estatales penalizan el aborto a menos que el embarazo haya resultado de una violación sexual. Y más de la mitad de las constituciones estatales consideran al embrión como un ser humano con derecho a la protección de su vida en gestación. Al cabo de 6 años de haberse despenalizado el aborto en el Distrito Federal, las cifras oficiales afirman que ya son más de 97,000 abortos los que se han practicado de manera gratuita en las llamadas clínicas del aborto en el Distrito Federal. La mayoría de los países latinoamericanos protegen la vida en el seno materno. Ah, pero el Distrito Federal no. El Distrito Federal además lo promueve en las llamadas clínicas abortistas del Distrito Federal. Y la consecuencia, ya lo escuchó usted, en boca del cardenal Sandoval, la consecuencia, la ola de violencia en todo el país. ¿Por qué? Porque hay una infestación demoníaca en el Distrito Federal. Por eso la Iglesia defiende la vida humana en gestación, porque sabe lo que se podría venir, porque México estaba infestado de demonios, pero la Virgen de Guadalupe en 1531 los expulsó. Ah, pero ahora que otra vez hay sacrificios humanos, así lo entienden los demonios, pues vamos, hay permisividad. Esta es la consecuencia. Qué bueno que las autoridades hagan todo lo que tengan que hacer, pues malo si no lo harían, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Pero si se quiere poner orden en este país y que regrese la paz, hay que empezar por derogar esa ley maldita llamada interrupción legal del embarazo. O la violencia no se va a acabar. Yo solo estoy repitiendo las palabras que usted escuchó del cardenal. Vamos a ver por qué la Iglesia es tan cuidadosa hacia la protección de la vida humana y la tutela de la vida humana en gestación, durante su desarrollo y hasta su muerte natural. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña sobre la vida del ser humano? Esta es la información. La fe en Jesucristo enseña que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, pues desde el primer momento de su existencia, al ser humano se le deben reconocer sus derechos de persona, entre los que está de manera fundamental su derecho inviolable a vivir. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado, enseñanza que permanece invariable porque el aborto provocado es gravemente contrario a la ley moral. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable a la vida de todo ser humano inocente constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, pues los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por la sociedad civil y por la autoridad política.
Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Cuando una ley priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Es lo que la Iglesia Católica enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, como usted escuchó al cardenal Juan Sandoval, cuando se reconoció por parte del Estado mexicano a la Iglesia Católica, se aprobó su credo, su doctrina y su moral. Así que esto que acaba de escuchar es parte del credo, la doctrina y la moral de la Iglesia Católica. Lo que sucede cuando la autoridad política se lanza contra la vida humana es el deterioro, es la decadencia, es el quiebre del Estado, se rompe el Estado. Porque todo el aparato del Estado se justifica a partir de una cosa, cuando el Estado defiende la vida humana. Si no, ¿para qué queremos Estado? Pero cuando el Estado se lanza contra la vida humana, aún en gestación, ese Estado se corrompe. Y es la situación en el Distrito Federal. Hago una pausa, regreso, para conocer el mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el pensamiento, el sentir, el dicho del Papa Francisco hacia medios de comunicación, internet y redes sociales. Regreso también para darle a conocer a usted los detalles del viaje del Papa Francisco a Tierra Santa en el mes de mayo. Esto y más al volver. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx.